Patología de los cerramientos interiores. Las causas más frecuentes de este tipo de patología son la humedad, las lesiones mecánicas, las lesiones en acabados y los pavimentos, aunque los pavimentos los trataremos en un apartado independiente. Con respecto a la humedad, ya hemos visto mucho de ellos en los temas anteriores cuando hablábamos de los materiales individuales, cuando hablábamos también de cerramientos exteriores. Va a ser muy similar. Tenemos humedades por condensación superficial, humedades accidentales, que son humedades de origen térmico debido a la alta producción de vapor de agua y a la impermeabilidad de algunos materiales de acabado interior, como pueden ser los vidrios y los azulejos. En estas humedades por condensación se forman también puentes térmicos. Puentes térmicos debido a los materiales de revestimientos porosos que no llevan ese aislamiento adecuado. Se manifiesta también por la aparición de puntos o franjas de condensación localizadas donde el aire saturado se precipita al contacto con la pared fría. Se consideran humedades por condensación aquellas que tienen manchas de color pardo, oscuro o negro, o bien presentan desprendimientos en el acabado y suelen presentar casi siempre la aparición de hongos, que son esos puntos negros, esas redondos que van apareciendo. Las reparaciones que vamos a tener que ir realizando, en principio lo que tenemos que ver es elaborar un diagnóstico correcto para después eliminar la causa que provoca esa humedad de condensación y por último provocar la reparación. Tenemos lo que es en principio la limpieza de las superficies, lo primero que tenemos que hacer, y después la aplicación de métodos preventivos. Los métodos preventivos se utilizan en sitios con alta producción de vapor de agua, que consiste en preparar la superficie interior de los cerramientos colocando revestimientos absorbentes o resistentes y acabados con pinturas fungicidas. En las ventanas normalmente lo que hay que hacer es colocar canaletas para la recogida de aguas de condensación y las lesiones, las intervenciones o los métodos curativos que vamos a ir utilizando van a ser aumentar la temperatura del cerramiento para evitar que se formen esos puentes térmicos y vapor de agua, utilizando un aislamiento adecuado, pudiéndolos colocar en los puntos en los que se estima se puedan producir puentes térmicos. Hay que averiguar si el cerramiento dispone o no de cámara de aire. Cuando no es posible, debemos cambiar la forma de actuar. Realizar un relleno de la cámara de aire con espuma se puede realizar cuando el cerramiento disponga de cámara de aire y no haya peligro de formación de humedades intersticiales. Es de fácil aplicación, pero se tiene que repartir la espuma por igual en el interior de la cámara. Este sistema no anula por completo los puentes térmicos, ya que la cámara queda interrumpida por elementos estructurales, los pilares o elementos estructurales que hayan intermedios. Para aplicarlo, debemos de comprobar que las dos hojas sean rígidas para aguantar las tensiones producidas por la tensión del material aislante y su expansión. Ya lo que se hace es que se inyecta esa espuma. Comprobar que la cámara no esté ocupada por instalaciones. La inyección suele ser inyección de espuma de urea de formaldehído o relleno de fibras de vidrio, y para la utilización de ese sistema hay que estar seguros de que no se van a producir humedades de infiltración, ya que esta cámara de aire fue diseñada con ese motivo, sobre todo en fachadas de ladrillo visto y en zonas expuestas a lluvias y vientos. Aplicación también de una hoja exterior de material aislante, lo que hace es eleva la temperatura interior, actuando por el exterior sobre el muro de cerramiento. Es posible aislar encuentros del cerramiento con la estructura. Se puede aplicar sobre todo el muro o en zonas puntuales, es decir, donde existan los puentes térmicos. Protege también de humedades de infiltración y de absorción, ya que aparte de la resistencia térmica, deben cumplir unas exigencias mínimas, como ser impermeables a la lluvia, resistente al impacto, envejecimiento y durabilidad adecuado y comportamiento al fuego, según la normativa. No es factible
este tipo de aplicación de hoja exterior en edificios históricos, ya que cambia el aspecto de la fachada. El sistema más utilizado son las planchas de poliestireno expandido o poliuretano extruido, sujetas con mortero cola o fijaciones mecánicas especiales de materiales plásticos. Sobre él, una capa de mortero cola armada con malla de poliéster o fibra de vidrio que da continuidad al conjunto, y se extiende una segunda capa de preparación y acabado, que es lo que llamamos los revocos. El soporte debe estar totalmente limpio y seco y proporcionar un buen agarre. Existen otros sistemas comerciales muy similares, como pueden ser los morteros especiales de conglomerantes hidráulicos con esferas de poliestireno que se colocan en capas de 5 centímetros aproximadamente, aislantes de poliuretano expansivo in situ, paneles ranurados de poliuretano extruido, paneles de poliuretano, paneles de lana mineral o fibras de vidrio, planchas aislantes en la cara interna del cerramiento. No es muy recomendable, pero la única, cuando no podemos utilizar ninguno de los sistemas anteriores en ambientes con posibilidad de humedad higroscópica, hay que colocar una barrera de vapor que evite el alcance de la temperatura de rocío. Es decir, colocar un soporte, colocar un panel o placa aislante junto con la barrera de vapor. Esto no elimina los puentes térmicos. Otra forma sería disminuir la presión de vapor de agua del local mediante ventilación, que puede ser natural o mecánica. Se procederá a aumentar la permeabilidad del aire de las ventanas, es decir, sustituir las carpinterías, colocando rejillas de ventilación. Afectan estas soluciones al confort y a la temperatura interior del local. No se utilizan en viviendas habitables. Y el último de los remedios sería la utilización de deshumidificadores. Ese ya sería en el último de los casos. ¿Cómo debemos de preparar la superficie para la posible condensación? Si no es posible realizar ninguna de las actuaciones anteriores, como mínimo debemos evitar que la humedad provoque daños en la superficie del muro. Para ello, sobre superficies porosas aplicaremos acabados pulidos, como pueden ser alicatados, chapados de piedra. Podemos colocar canaletas para la recogida de agua de condensación que se produce en los acristalamientos en las ventanas. Con respecto a las humedades accidentales, son debidas a las roturas de conducciones de agua en el interior de los muros, lo que conduce al paso del líquido al cerramiento. El síntoma es la aparición de manchas de humedad alrededor del punto de rotura o siguiendo el conducto. Cuando la mancha es puntual y sigue un recorrido lineal, el diagnóstico es fácil de realizar, pero el agua puede discurrir por dentro del muro con un recorrido sinuoso hasta aparecer al exterior en un punto lejano al foco. Esto hace que se pueda confundir el tipo de humedad. Para ello necesitamos saber dónde se encuentran los conductos, es decir, ver los planos. Si no tenemos planes, utilizar un detector de metales, un pachómetro, o realizar catas para ver cuál es el origen de la lesión. Hay que averiguar también si el pavimento está en contacto o cercano a conducciones de agua. Las causas que se producen son causas de la rotura de conducciones, normalmente. Tenemos también rotura de conducciones por esfuerzos de tracción o cortantes, son debidos a los cambios dimensionales que no pueden ser seguidos por el cerramiento. La reparación, en estos casos, sería el cambio de la pieza y si es debido a dilataciones y contracciones, pues dejar una holgura entre la tubería y el cerramiento, es decir, rodear conductos con PVC o fibras de vidrio. O bien roturas por acciones mecánicas. Las obras de reparación son debidas a obras de reparación o mantenimiento, movimientos del edificio, bien sean térmicos o elásticos, al paso de personas, y la reparación sería introducir independencia entre la estructura y las conducciones. También se pueden producir corrosión de esas conducciones metálicas, corrosión del material o corrosión mediante par galvánico, es decir,
por contacto de diferentes elementos metálicos. Lo que hay que hacer en el caso de que sea corrosión de material, su reparación sería cambiar los conductos completamente, y si es debido al par galvánico, haríamos o colocaríamos un manguito aislante entre los diferentes elementos en los que se está produciendo esa corrosión. Debido a las lesiones mecánicas se pueden producir grietas o fisuras por deformación de forjado. Son las lesiones causadas por movimientos higrotérmicos. Las grietas por deformación de los forjados son debidas a los empujes verticales ejercidos por las flechas de los forjados que provocan la aparición de grietas parabólicas. Si el empuje se produce en el centro del tabique, puede llegar a provocar un aplastamiento del muro con grietas horizontales en la parte superior e incluso pueden provocar pandeo de la tabiquería, grietas horizontales en los tendeles o provocando grietas verticales. Si el empuje vertical del forjado se produce en un extremo, aparecen grietas verticales en V. Sucede cuando los forjados tienen mucha luz y poca rigidez. Aquí vemos los diferentes ejemplos de lo que acabamos de ir diciendo, cómo se van a ir produciendo esas fisuras. Después tenemos también lesiones causadas por movimientos higrotérmicos. La acción de la temperatura y de la humedad puede producir cambios dimensionales o deformaciones en los elementos de partición. Son fisuras limpias y coinciden con las juntas constructivas, ya sean horizontales o verticales, es decir, tienen la forma del pórtico normalmente. La reparación de las lesiones mecánicas. Primero, ejecutar un diagnóstico adecuado para después eliminar la causa y reparar el síntoma. Es difícil en muchos casos actuar sobre la causa directa. Si la causa que origina la grieta en el cerramiento procede de movimientos estructurales, la reparación puede ser, en principio, estabilización del movimiento de la estructura mediante tirantes o cualquier otro tipo de elementos que estabilicen, independencia entre la estructura y el cerramiento, así como en cerramientos exteriores es difícil de aplicar esta solución, como vimos antes, en edificios ya construidos, en cerramientos interiores no, porque no tienen esa carga, esa resistencia. En cerramientos sobre vigas o forjados hay que establecer un sistema de apoyo independiente que le dé más rigidez al muro. Colocaremos en la base un perfil metálico que transmita las tensiones hacia los extremos. Cerramientos bajo viga o forjado. Ejecutaremos el muro hasta la última hilada y dejar unos 2 o 3 centímetros libres hasta el forjado. Cuando se hayan levantado los cerramientos de las plantas superiores y el forjado haya sufrido la sobrecarga y la flecha, se rellena con un mortero más pobre que el resto de la fábrica. Esto sobre todo es un tratamiento preventivo en el momento de la ejecución. O bien cerramientos adosados a la estructura vertical. La holgura debe marcarse con algún elemento de 1 centímetro aproximadamente interpuesto entre el tabique y el pilar. Suelen ser láminas de porespán o polietileno. Muros pasantes o no, si son muros pasantes mucho mejor, ya que cierra totalmente el espacio. Y la reparación de las grietas estabilizadas, ya lo hemos visto anteriormente, hay que ver la causa, reparar y posteriormente consolidar. En principio hay que comprobar que las grietas están estables, hay que cerrar las aberturas que provocan que el cerramiento funcione como dos partes independientes. Comprobar mediante testigos si están estables. En cerramientos históricos es recomendable adoptar algún sistema que permita dejar manifiesta la existencia de esa grieta, obstruyéndola con argamasa que devuelva al muro su función de cerramiento. En tabiques comunes limpiamos primero la superficie para asegurar la adherencia. Aplicamos en los bordes de la grieta resina acrílica. Colocaremos una gasa, una segunda capa de resina y terminamos con una pintura elástica. Si la grieta es muy ancha, se puede utilizar alguno de los métodos de cosido visto. Si existe rotura de ladrillo, se eliminan todas las piezas afectadas y se sanea el entorno, colocando nuevas piezas con un mortero similar al del resto del muro. Son tipos de consolidaciones que ya hemos visto anteriormente, como pueden ser la colocación de las grapas, también
Podemos realizar cualquier reparación de las grietas que hemos visto en temas anteriores.